extremo largo, una lista tan amplia, pero entregamos alguna información que detallaban algunas proyecciones que se hacían y que se mencionaban con respecto a lo que iba a suceder a nivel mundial desde el año 2010 en adelante aproximadamente. Ya se cree que los cambios ya fuertes comenzaron a suceder desde el año 2000, pero los informes dicen que el año 2010 en adelante vinieron los grandes cambios que a nivel mundial se proyectaban y que hoy día nosotros vemos, cierto, bajo el análisis de lo que vivimos día a día, de lo que enfrentamos día a día, vemos cómo cada uno de esos proyectos o informaciones, cierto, se van cumpliendo. Lo dijimos, habría mayor inseguridad. Los problemas económicos no solamente abarcarían a los países pobres, sino que a nivel mundial el narcotráfico también iba a avanzar mucho. El ébola, ¿se acuerda del ébola? ¿Ya? Ese es el virus que más avanza. ¿Me escuchó la semana pasada? No se la digo. ¿No? Ya. El ébola es el que más está avanzando. Entonces, muchos que dicen ébola luz, ébola agua, ébola riendo, ya se la sabía. ¿Ya? Entonces, dentro de eso, ¿por qué es importante? Porque una de las cosas que nosotros también vimos es que hay informes y proyecciones que están no solamente a nivel mundial, sino que también es establecido a nivel local, es decir, que nos competen directamente a nosotros que estamos viviendo en este país. Entonces, hay cosas que están proyectadas, que están informadas, y así como se cumplieron las que estaban proyectadas a nivel mundial, ¿cierto? Dijimos, pucha, si todo lo analizan personas entendidas que tienen estudios sobre aquello y lo analizan y lo proyectan, diríamos realmente que, cierto, aquello también se va a cumplir. Ahora, vimos lo que la palabra del Señor nos entregaba con respecto a eso. Ya estoy haciendo un recordatorio muy breve porque nos da la entrada para lo que quiero compartir también ahora. Y leímos lo que nos decía Juan en el capítulo 16, verso 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Cuando vemos y analizamos y pudimos darle un poquitito de estudio, si lo pudiéramos decir así, a las palabras del Señor Jesús, lo que el Señor anunciaba, la verdad que no era un tiempo favorable, no era un tiempo mejor, no era que nosotros podríamos pensar que las cosas iban a cambiar para mejor, sino que por el contrario, literalmente lo que el Señor está haciendo es diciéndole: prepárense para los conflictos, prepárense para los problemas, prepárense para la aflicción, como lo dice aquí la palabra del Señor. Entonces, ¿qué es lo que hacía Él? Que de alguna manera anunciaba que todo lo que se iba a vivir posterior a esa declaración eran tiempos complicados, eran tiempos difíciles, tiempos de violencia, como nosotros lo dijimos, ¿ya? Entonces, algo importante que nosotros tenemos que tenerlo muy presente. Y si nosotros consideramos que el Señor Jesús, cada palabra que ha pronunciado, cada palabra que ha mencionado, se han cumplido, tenemos que pensar en que estas proyecciones sobre el tiempo que venía también se tienen que cumplir. Ahora, ¿dónde está la gran diferencia? Es que nosotros no dependemos de los informes, no dependemos de las proyecciones, sino que dependemos de un Dios que está por sobre los tiempos. Dependemos de un Dios que está por sobre las proyecciones, que está por sobre los informes. ¿Ya? Ahora, planteado esto, quiero de alguna manera tomarla, ¿sí? ¿Por qué? Porque nos lleva a lo siguiente que quiero
colocar en su corazón en cuanto a si no hay tiempos buenos, si no hay tiempos favorables, ya lo que no implica que no vaya a haber bendición, que no vaya a haber prosperidad, que no vaya a haber sanidad. Recuerde, no quiero ir mucho más a lo que hablamos, pero recuerde el caso de Job. Estaba cubierto, protegido completamente, cercado, como lo vimos en la palabra del Señor. Y eso implicaba que si Job cada día, a pesar de lo que el enemigo hacía a su alrededor, era cuidado y protegido, bendecido, sobreabundado. Recuerde que Satanás dijo, todo lo que él hace, tú lo prosperas. Todo lo que él hace, tú lo bendices. O sea, aun cuando Satanás estaba rodeando la tierra, destruyendo, robando, matando, trayendo aflicción, había un hombre que era bendecido por Dios. ¿Dónde está la clave? Nunca nos alejemos del Señor. El momento que nos alejamos de Dios, perdemos el cerco, perdemos la bendición, perdemos todo lo que Dios tiene estipulado para aquellos que le buscan, le aman y están cercanos a Él. Entonces, donde quiero que nos planteemos un poquitito es que si los tiempos están complicados, si los tiempos están difíciles y no podemos esperar mucha mejora más, ¿qué hacemos nosotros como iglesia? ¿Qué hacemos? ¿Que nos encerramos aquí hasta que Dios venga? ¿Oramos cada día más para que Dios de alguna manera nos cuide más, nos proteja más? Y yo quiero que veamos también el otro lado en unas palabras que el Señor Jesús dijo y que yo estoy seguro que usted las conoce, pero quiero que las podamos ver porque nos va a entregar una tremenda responsabilidad para estos tiempos que el Señor de alguna manera dijo que viviríamos. Quiero que vamos juntos a Mateo capítulo 5. Y ahí en los versículos que vamos a leer dice algo muy especial. Dice, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvanece, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Hollada es pisoteada, pisada, etc. ¿Ya? Versículo 14, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. ¿Ya? Mire lo que dice en el 15. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Alguien ha escuchado que somos la sal de la tierra, la luz del mundo? Todos hemos escuchado eso. Entonces, quiero que lo podamos ver, que lo podamos ir analizando, porque tiene cosas muy importantes para nosotros la iglesia de Cristo. ¿Ya? Y voy a ir colocando los versículos, pero más que volver a leerlos, quiero hablar sobre ellos. Porque generalmente a los versículos que están entre el 1 y el 12 se le llama y se le conoce como el Sermón del Monte. Generalmente a esos versículos entre el 1 y el 12 se le llama el Sermón del Monte. Pero cuando uno lee el capítulo 5 del libro de Mateo y lo analiza y lo observa con atención, es todo el capítulo 5 de Mateo, es un solo mensaje. Es como podríamos decir, es solo una predicación. No hay una separación. Solo que los editores y los escritores de la Biblia, ¿cierto?, hicieron una subdivisión colocándole subtítulos a algunos tramos de versículos, ¿cierto?, algunos párrafos. Y dentro de esa separación que está en el capítulo 5 del libro de Mateo, nosotros nos encontramos con estos versículos que yo acabo de leer, el versículo 13 al versículo 16, y que justamente en esa separación tiene un subtítulo: sal y luz. Sal y luz.
Y quiero que estos dos elementos, ¿cierto?, los podamos analizar y desarrollemos lo que, como le decía hace un momento, considero importante que el Señor Jesús nos dejó a nosotros para este tiempo. ¿Por qué? Vuelvo a reiterarlo. Yo sé que usted ha escuchado, pero ojalá se vaya con algo que Dios tiene para su vida el día de hoy. Cuando vemos y tratamos de llevar el contexto de lo que en ese momento estaba sucediendo, cuando él compartía la palabra, el mensaje, el Señor Jesús no le estaba hablando a hombres estudiosos. En la audiencia del Señor, los oyentes del Señor ante esta palabra no eran hombres o autoridades de gobierno, no eran los principales del pueblo de Israel. No eran hombres que tuvieran mucho conocimiento. La audiencia, los que estaban escuchando el mensaje que el Señor Jesús estaba entregando en ese momento, eran personas comunes y corrientes como usted y como yo. Personas comunes y corrientes como usted y como yo, pero que vivían bajo dos características que me interesa poder resaltar comenzando el mensaje. Una es la opresión que ellos vivían del gobierno. Y por eso que yo creo que este es un mensaje actual. Porque el gobierno romano, el sistema romano, era un sistema que vivía oprimiendo al pueblo de Israel. Lo oprimía con leyes, lo oprimía con estatutos, lo oprimía con trabajo, lo oprimía de muchas formas. ¿Para qué? Usted entiende, ¿cierto? Todo sistema trata de oponerse también al sistema de Dios. Y dígame si no es cierto que hoy día nosotros vivimos bajo las mismas condiciones. Vivimos siendo oprimidos por leyes que se quieren levantar, por decretos que se quieren levantar. Cada día, ¿cierto? Las minorías, gracias. Las minorías parecieran tener más autoridad que las mayorías. Las minorías hacen que se levanten leyes, las minorías hacen que se levanten decretos, las minorías logran que se proyecten ciertas cosas que a la mayoría cuesta tanto. Entonces, esto, vuelvo a reiterarlo, no tiene color político, no tiene color de bandera, sino que tiene literalmente algo que se llama sistema que el enemigo ha establecido en las diferentes naciones para oprimir al pueblo de Dios. Y es lo que aquellos oyentes que estaban delante del Señor Jesús también lo estaban viviendo, estaban siendo oprimidos, estaban siendo, ¿cierto?, encasillados para ojalá llevarlos a desaparecer. Pero no solamente los oprimía el gobierno, también eran oprimidos por los grupos religiosos, los más conocidos de aquel momento y que Jesús los mencionó en más de alguna oportunidad, los fariseos. Fariseos, hombres conocedores de la palabra, estudiosos de la palabra, hombres que sabían la ley desde la A hasta la Z, si lo pudiéramos decir, y graficar de esa manera. Pero vivían oprimiendo también al pueblo, a los oyentes, a los que habían decidido reconocer a Jesús como Señor o reconocerlo como el Hijo de Dios. Algo que no es diferente hoy día también, amados. Porque aún en medio de nuestros compañeros de milicia encontramos también opresión en contra de aquellos que hemos decidido tratar de cumplir la palabra al pie de la letra. Algunos nos tildan de religiosos, algunos nos tildan de extremistas, algunos nos dicen ¿por qué hablas de esto y no hablas de esto otro? Pero déjeme decirle que prefiero quedar bien con Dios que quedar bien con usted. Porque si yo lo llevo a usted a una vida liviana, a una vida relajada, de cómo sirva a Dios, se va a estar perdiendo usted y me voy a estar perdiendo yo.
Por lo tanto, vuelvo a reiterarlo, las personas que escuchaban al Señor Jesús, como lo dije hace un momento, no eran tan diferentes ni a usted, ni al que está delante, ni el que está atrás, ni el que está aquí hablando. Vivían oprimidas por el sistema de gobierno y también vivían, cierto, oprimidas por algunos grupos religiosos. Pero ¿sabe lo maravilloso? Vuelvo a reiterarlo, es que la gran diferencia que había en este grupo con todo lo que los que estaban en ese momento, es que a pesar de que los rodeaba, de aquello que los oprimía, había algo diferente en ellos que los podía hacer salir adelante, que les daba la fuerza para poder seguir avanzando, y es que habían reconocido en Jesús al Hijo de Dios. ¡Wow! Y eso es tremendamente favorable, porque Dios no le da la espalda a aquellos que lo hemos reconocido como el Hijo de Dios. El Señor no le da la espalda a aquellos que lo hemos confesado como el único camino, la única verdad. No le da la espalda, sino que por el contrario, algo viene de respaldo sobre esa vida. Pero déjeme decirle también que hay una tremenda responsabilidad. Hay una tremenda responsabilidad. Parte del versículo 13 dice: vosotros sois la sal de la tierra. Y cuando yo meditaba en esto, yo decía, no son palabras que se le dicen a alguien que simplemente lo siguiera o fuera un simpatizante. No son palabras que fueran expresadas a alguien que simplemente fuera a buscar un favor del Señor. Yo creo que el 99,9% de las personas que estaban escuchando estas palabras del Señor Jesús literalmente tenían un compromiso con Él. Tenían un compromiso real, un compromiso verdadero, y que no solamente eran personas que estaban buscando el beneficio de Dios, como yo creo que aquí también habemos más del 99,9% de personas, cierto, que no solamente buscamos los beneficios de Dios, no solamente buscamos los cambios que Dios puede hacer a nuestra vida, a nuestro hogar, a nuestra familia, sino que tenemos un compromiso real con aquel que nos dio vida, nos dio salud, nos dio oportunidad cuando nadie nos las daba. Está aquí ese 99,9%. Gracias, Señor. Entonces le estoy hablando a la gente correcta. ¿Y por qué es que esto me marca? Porque en esta frase, vosotros sois la sal de la tierra, hay algo que es muy importante de mencionar. Yo lo decía, no era palabra para simpatizantes o simplemente seguidores, sino que era para personas literalmente que tenían un compromiso con Él. ¿Y por qué lo decimos? Porque ese soy significa ahora, en el momento y en el instante. Y cuando analizamos, vuelvo a reiterar lo que ellos estaban viviendo, y que no quiero reiterar mucho para poder avanzar, oprimidos por el gobierno, oprimidos por el sistema, quizás perseguidos por las personas. Los religiosos los catalogaban de lo peor porque habían creído en Jesús, pero aún así el Señor, sabiendo y conociendo cuál era la condición que los rodeaba, le dice: vosotros sois la sal de la tierra. ¿Y por qué esto es importante? Vuelvo a reiterarlo, porque ese soy representa un aquí, ahora y aún en el peor de los momentos que ustedes puedan estar viviendo, son la sal de la tierra. Son la sal de la tierra. Una identidad esencial, una identidad que no
depende de las circunstancias, que no depende de lo favorable del tiempo, que no depende de lo favorable del informe, que no depende de lo favorable de las proyecciones, sino que depende de que Jesús dijo: vosotros sois la sal de la tierra. Es decir, que yo no soy sal de la tierra cuando la economía sea mejor, no soy sal de la tierra cuando las proyecciones de trabajo sean mejor, no soy sal de la tierra cuando todo me sea favorable, sino que Jesús les estaba diciendo: aun cuando están siendo perseguidos por el gobierno, por la religiosidad y por todo lo que los rodea, ustedes son la sal de la tierra. Bendito sea el Señor. Ahora, para entender esto, o para entender de alguna manera el peso verdadero de estas palabras, permítame retroceder un poquitito. Y retroceder en base a que probablemente, como lo decía hace un momento, usted conoce, pero haga cuenta que usted no lo sabía y ponga cara de sorprendido, así como que el mensaje está bueno igual. Pero hoy día usted va a cualquier casa y la sal es un elemento de muy bajo valor. Cuando a usted le pedían cooperación, ¿qué llevaba? Yo llevo la sal. Porque es un elemento de muy bajo valor. Es un elemento que usted hoy día lo puede encontrar en cualquier lugar. Es un elemento que incluso es tan abundante y de tan bajo valor que se puede encontrar aún en las casas más pobres. En ninguna casa prácticamente falta la sal. Pero retrocediendo a los tiempos del Señor, cuando Él menciona estas palabras, wow, que era diferente la cosa. Era un elemento, una mercancía de muchísimo valor. Era un elemento muy preciado. Los trabajos que se realizaban, ¿cierto?, generalmente también se pagaban con sal, y por ahí es que viene, ¿cierto?, la expresión salario o la palabra salario, porque literalmente los trabajos eran pagados con sal. Entonces, cuando Jesús dice: vosotros sois la sal de la tierra, no está diciendo intenten ser sal de la tierra. Tampoco les está diciendo: hey, con el transcurso del tiempo y si las cosas mejoran y son más favorables, vayan convirtiéndose en sal de la tierra. Las palabras del Señor, vuelvo a reiterarlo, son soy, el son, aquí, ahora, en el momento. ¿Y por qué la importancia? Porque la sal cumplía muchas funciones. Pero dentro de esas muchas funciones, ¿cierto?, menciono algunas que son esenciales. La sal servía para la preservación y impedía la pudrición de las cosas. Es decir, que como usted y yo sabemos, en aquel tiempo no existían las conservadoras, no existían los refrigeradores. Por lo tanto, era muy fácil que los alimentos, ¿cierto?, se pudrieran, se echaran a perder. Entonces, ¿qué es lo que hacía la gente para evitar? Porque mire, esto es importante. El proceso de pudrición no es un proceso ajeno a la naturaleza. Todo está determinado a que se pudra. Si no se le hace una buena mantención, si no se mantiene correctamente, todo está determinado a que se pudra. Entonces la gente, para evitar ese proceso natural de descomposición de las cosas, ¿qué es lo que hacía? Prácticamente bañaba los alimentos o cualquier elemento que ellos quisieran preservar, lo bañaban prácticamente en sal. Y esto detenía el proceso de descomposición, esto detenía el proceso de pudrición. Cuando vamos al Antiguo Testamento, usted puede leer en Números capítulo 18, versículo 19,
que se menciona un pacto de sal. Y sabe que es tan tremendo el pacto que se realizaba con sal que se menciona como un pacto inviolable, como un pacto eterno, como un pacto de lealtad absoluta. O sea que el pacto de sal era algo tremendo. No era simplemente ya nos dimos la mano y a la vuelta de la esquina... No, era un pacto que tenía lealtad absoluta y que no se podía violar, no se podía romper. Dos características: mantener y evitar la descomposición o la pudrición, y a la vez también como un elemento de pacto inviolable, como un elemento de pacto eterno, lealtad absoluta. Y la tercera es la sazón, como diría alguien por ahí. El sabor. Oiga, la comida sin sal es mala. Es mala. Pero hay una cosa que puede tener diferentes elementos. ¿A qué me refiero con elementos? Obviamente, alimentos. Y los alimentos que estén en esa comida pueden ser espectaculares. Pero si no le echas sal, cuando vemos la sal bajo esa característica, ahí hay varios cocineros que los veo por aquí, ¿cierto? Y las que no... Pero, ¿qué es lo que hace la sal? Si lo vemos desde el punto de vista de que una comida lleva diferentes alimentos, ¿qué es lo que hace la sal? La sal, en cierta manera, viene a hacer sobresalir, a resaltar las propiedades de cada elemento. ¿Por qué? Porque usted le echa sal, oiga, y aunque usted se lo echa todo, cada cosa como que toma su propio gusto, su propio sabor. Y aunque no soy cocinero ni chef ni nada por el estilo, pero aunque tengan muchos elementos, usted le echa una sal a todo y cada cosa resalta su propio sabor. Porque justamente, vuelvo a reiterarlo, es una de las cosas que nosotros podemos destacar. Ahora, obviamente esto tenemos que llevarlo a una aplicación de nuestra vida cotidiana, de nuestra vida normal. Por ejemplo, voy a hablar de los matrimonios, de la familia. Hoy día usted camina por las calles y es fácil escuchar discusiones de esposos, de matrimonio, de padres con hijos, de hijos con padres. Oiga, ¿por qué? Porque las discusiones hoy día prácticamente no se viven a puertas cerradas. Las discusiones hoy día a la gente le da lo mismo si lo escucha el vecino, si lo escucha el del frente o lo escucha alguien que simplemente va pasando. Las discusiones hoy día ya no son simples discusiones o enojo. Muchas discusiones incluso hoy día llevan a la muerte. Porque un vecino, o porque alguien, o porque un matrimonio, o porque un esposo, algo. Ese es el tipo de discusiones que hoy día se viven a diario. Tenemos también, por ejemplo, el caso de mujeres o hombres que quedan solos a causa de alguna discusión, diferencia familiar. ¿Y qué es lo que vemos? Como en hogares hay hombres y mujeres solos, tristes, amargados, a causa justamente de la separación o el divorcio que provocó una discusión. Y ahí vemos literalmente trabajando al enemigo, destruyendo hogares, robando la paz de hogares y matando literalmente a muchas personas y a muchas familias. Por lo tanto, iglesia, ser sal en este tiempo no es algo que sea fácil.
Porque ir a meterse a una discusión hoy día te puede traer consecuencias. Y dígame usted o no, que uno lo piensa si ve alguna discusión de alguien. No nos metamos mejor porque por ahí nos llega un maletero. Y ya como las discusiones no son simplemente con manos, hoy día son con arma y todo. Literalmente, hoy día, ser sal es algo muy complicado. Es algo muy difícil. Pero ¿sabe qué, amado? Lamentablemente tengo que decírtelo con esa palabra. Estamos determinados por Dios a ser sal, aún en que el tiempo no sea favorable, aún cuando la situación que nos rodea no sea favorable y aún cuando lo que estamos viendo sea totalmente complicado. Estamos determinados por Dios. No hay otra iglesia, no hay otro componente, no hay otro elemento más que la iglesia de Cristo, la que está determinada a ser sal en medio del caos que lo puede estar rodeando. Y eso, déjeme decirle que somos usted y soy yo, el que está al lado suyo, el que está atrás suyo. Somos llamados a ser gente o agentes preservantes de vida, de hogares, de familia. Aunque no nos guste. En lugar de ayudar a la descomposición, porque déjeme decirle que hay veces que ayudamos más a la descomposición y a la pudrición que ayudar a evitarla. A veces, ¿cuántos varones de Dios hay aquí? Voy a volver a preguntar porque parece que les dio miedo. ¿Cuántos varones de Dios hay aquí? Oiga, a veces nuestras palabras, en lugar de detener la descomposición matrimonial, ¿qué es lo que hacen? Es como que el refrigerador se hubiera echado a perder, la acelera. A veces las palabras como padres aceleramos la descomposición y la pudrición del corazón de nuestros hijos. ¿Cuántos hombres de Dios hay aquí? Y es una realidad. Muchas veces cometemos el error de no medir nuestras palabras, de no medir nuestras acciones, de no medir lo que estamos realizando, pensando o quizás las decisiones que estamos tomando. Y en lugar de ser preservadores, conservadores de la paz, del amor, de la tranquilidad, aceleramos los procesos de pudrición. Yo sé que aquí no pasa, pero usted háblele a alguien que usted conozca. Cuidado, hombre de Dios. Nuestras palabras tienen peso, así mismo como las palabras del Señor cuando le dijo a la iglesia: no importa lo que los rodee, ustedes son sal para esta tierra. ¿Le gustaría a los varones que le dijera algo a las mujeres? Es que es una realidad. Como mamá, a veces se comete el gran error como madre. Yo te dije que no te casaras con él. Yo te dije, yo te hablé. Y en lugar de detener la descomposición, la aceleramos. Y a veces la hija o el hijo no quiere tomar decisiones para separarse, pero el consejo de una madre sabia acelera ese proceso. No, y ya estamos entrando en nuestro ámbito, pero además le dice: no te preocupes porque yo te voy a apoyar con los niños. Vente nomás. A las 2 semanas, estos cabros chicos no hacen caso. Amados,
Si usted y yo vivimos ese tipo de proceso en que puede pudrirse nuestra familia, nuestro hogar, nuestros hijos, nuestro matrimonio, imagínese aquellos que no conocen a Cristo. Imagínese esas personas, esas familias que no tienen a Cristo y que no lo han reconocido como Señor. Por eso, iglesia amada, es que Dios ha colocado esta palabra en mi corazón. Hay familias que te están esperándote a ti. Hay familias, varones, madres, esposas, hijos, mujeres, que están desesperados por detener la descomposición que están viviendo en su hogar, que están desesperados por detener la pudrición en la que están cayendo su hogar, su familia, sus hijos, su matrimonio, sus proyectos, sus sueños, y nosotros esperando que los tiempos sean más favorables, que los tiempos sean mejores, que los tiempos nos anuncien que la cosa va a cambiar en favor de nosotros. Déjame decirte que tiempos mejores no vienen. Pero aún en medio de los tiempos no favorables, los que tienen el poder de detener la descomposición de este tiempo se llama la iglesia de Cristo. Bendito sea el Señor. Es difícil ser sal, por supuesto que es difícil. Sobre todo cuando en el trabajo, buenos para la palabra suelta. Sobre todo cuando en el trabajo tus compañeros no son cristianos, no son hijos de Dios. Pero aún ahí, amados, tenemos que ser sal. No podemos alinearnos con los pensamientos de aquellos que no conocen al Señor. Por favor, cuando el compañero... No estoy enojado. No. Pero cuando venga el compañero de trabajo y te diga, oye, el jefe no sabe nada, no tiene idea. No, si yo también pienso lo mismo, no te alinees con eso. No te alinees con eso, porque tú no puedes apurar el proceso de descomposición. Tú tienes que detenerlo. Por eso la palabra, vuelvo a reiterarlo, que una de las cosas que implicaba la sal es el pacto de lealtad. No te estoy diciendo que seas leal con las personas que hacen cosas que no son correctas. Pero tu lealtad, tu honestidad y tu agradecimiento tiene que estar aún con las personas que hoy día no conocen al Señor. ¿Sabe? Iba a compartir un mensaje que lo guardé para la próxima semana. Y que me habló el Señor solo en esa frase. Pero necesitamos una iglesia que se levante como sal en medio de estos tiempos difíciles. Que se levante como sal y detenga lo que hoy día la sociedad está viviendo, que se llama pudrición, descomposición. Hoy día, cuando vemos que, amado, las redes sociales llegan donde nosotros no podemos llegar, entran donde nosotros no podemos entrar. Por lo tanto, debemos de tener cuidado. Cuidado cuando te enojes con alguien y coloques todo mal, se devuelve para donde empezó. Y no le colocan nombre. Entonces lo dejan como a la imaginación. ¿A quién le estará diciendo? No, y después al final le colocan por si acaso no es para nadie. La pregunta es que podríamos hacernos es, ¿tus publicaciones bendicen? ¿O son quejas? ¿O son ese tipo de palabras que se escriben como que no van para nadie, pero sí están siendo mandadas con un objetivo?
Si me deja decirlo de una manera, los mensajes de tus redes sociales no pueden tener el mismo sabor que tienen los mensajes de las redes sociales de aquellos que no conocen a Cristo. De tus mensajes tienen que salir las propiedades de alguien que conoció al Señor, quizás cuando nadie le daba una oportunidad, cuando lo tenía todo perdido, cuando estaba yéndose directo al infierno y la mano poderosa del Señor se le cruzó y le dijo: yo estoy contigo. Cuando nadie te daba una oportunidad, cuando nadie tenía sueños contigo, cuando nadie proyectaba nada contigo, cuando nadie soñaba contigo, alguien te miró y te dijo: sí, yo tengo sueños, proyectos y anhelos contigo. Y eso mismo que hoy día tú ves que quizás nadie tiene sueños, proyectos y anhelos con ellos, tienen una oportunidad para poder cambiar su vida. Y eso somos nosotros los que tenemos que llevarle esa palabra. Ahora, si eso no está sucediendo, si no estamos ayudando a mantener, a evitar la descomposición, a evitar la pudrición, y no estamos siendo la sal ahora, porque vuelvo a reiterarlo, no te está hablando la palabra de ser sal cuando las cosas sean favorables. Por eso te ponía el ejemplo de los que escuchaban al Señor Jesús en ese momento. Porque si esperamos tiempos favorables, las características, las propiedades como sal, las vamos a seguir perdiendo. Y el versículo dice: si la sal se hiciera insípida, en otras palabras, no sirve, ¿con qué será salada? No sirve para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Cuando uno ve esto, pareciera que hoy día no tiene mucho asevero ni fortaleza. ¿Por qué? Porque hoy día tú dejas un paquete de sal abierto y dura pero un montón. Prácticamente no se echa a perder. Pero volvamos a los tiempos de Jesús, como era lo que yo le hablaba. Porque la sal que se ocupaba en ese tiempo mayoritariamente se sacaba del Mar Muerto. ¿Y usted sabe por qué se llama Mar Muerto? Porque los elementos que tiene el Mar Muerto provocan que prácticamente nada de lo que ahí hay viva, sino que literalmente no hay vida en ese mar. ¿Por qué? A causa de los muchos elementos minerales que esa agua contiene. Pero aún así, la sal que se ocupaba en ese momento mayoritariamente era sacada del Mar Muerto. Pero ¿sabe cuál era la característica que tenía que tener? Que no debía combinarse con elementos que la echaran a perder. En otras palabras, si la sal no se mantenía pura y se mezclaba con otras cosas, también perdía sus propiedades. Yo sé que aquí no, pero voy a preguntar por si acaso alguien conoce a alguien. ¿No estaremos mezclando con algo que no debemos de mezclarnos? Silencio en la iglesia de Cristo. Si la sal se vuelve insípida, no sirve. En otras palabras, perdió sus propiedades. Perdió sus propiedades. Cuando esta sal era expuesta demasiado a la humedad, a la lluvia, ¿sabe lo que le pasaba? Prácticamente desaparecía como sal. ¿Cómo sal? Con la única salvedad que todo lo que quedaba seguía siendo blanco. En otras palabras, la gente creía que era sal, pero no lo era. Usted conoce a la iglesia que está allá en Júpiter, ¿cierto? Esa iglesia aparenta ser sal.
pero en realidad no lo es. ¿Sabe cómo se conoce la sal? Cuando ayuda a mantener, cuando evita la pudrición, cuando cumple con lealtad, con honestidad, con agradecimiento, cuando resalta las propiedades que tiene, se puede reconocer que esa sal no se está mezclando con nada. Lo que termina concluyendo aquí dice que ya no era más usable, que sabe para qué, para tirarla a los caminos. ¿Y para qué la tiraban en el camino? Para que la gente simplemente la pisoteara. ¿Ha escuchado cuando a alguien le dicen, bueno, y no vaya a la iglesia? Bueno, ¿y tú que no participáis de la danza? No soy del coro. No soy el pastor de la iglesia, para que no se sienta. Apariencia, y que al final lo único que termina provocando es que la gente la pisotee. Algo que me llamó la atención es que la frase se hiciera insípida en el original es volverse necio o insensato. En esencia, lo que el Señor Jesús estaba diciendo es que un cristiano, una iglesia, una persona que está perdiendo sus características, está siendo una persona insensata. El apóstol Pablo dijo en Romanos capítulo 12, versículo 2, no os conforméis a este siglo, sino que transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Qué es lo que implica ese no conforméis? No seas igual al mundo. No seas igual al mundo. En el momento que a nosotros nos igualamos al mundo, vamos a perder las características que tenemos para poder ser sal que el mundo está necesitando. La iglesia de Cristo tiene que levantarse como alguien que le dé la posibilidad de cambio y de transformación a aquel que lo necesita. Es que usted no sabe lo que vivo en mi familia, usted no sabe lo que vivo en mi hogar. Usted tampoco sabe lo que yo vivo. Y tengo que pararme aquí a predicarle a usted una palabra. Bendito sea el Señor. ¿Está aquí todavía? Gracias. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almuz, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Y por eso es que yo amo al Señor, hermano. Porque después que te apalea, siempre te estira la mano. Primero te da duro. Pero siempre viene después la mano de misericordia y siempre tiene algo bueno para nosotros. Y le tengo buenas noticias para que no termine enojado conmigo el día domingo y mañana pueda descansar tranquilamente el día feriado. El discurso del Señor hace un cambio de elemento y cambia de la sal a la luz. Y es tremendo el cambio. ¿Por qué? Porque mientras la sal opera de manera invisible, que nadie la ve, la luz opera de una forma pública, visible. Y esto es importante. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que hace la luz con las tinieblas? Literalmente usted puede estar en una noche muy oscura, en un lugar donde no se vea nada, pero usted lleva aunque sea lo mínimo de luz y esa luz se va a notar. En otras palabras,
podremos haber perdido las propiedades de sal, pero mientras nos quede un poquito de luz, y por eso es que el Señor utiliza esta expresión, si lo pudiéramos decir así. Dice, ustedes son la luz del mundo. ¿Y sabe por qué es importante? Porque cuando usted va más adelante en el Evangelio de Juan, ¿cómo se declara Él? Yo soy la luz del mundo. Entonces, cuando a nosotros nos dice, ustedes son la luz del mundo, ¿qué nos está diciendo? Son igual que yo, tienen las características que yo tengo, tienen la identidad que yo tengo, tienen las propiedades que yo tengo, tienen todo. En otras palabras, lo que yo tengo, yo lo he colocado en ustedes. Y eso, amado, yo necesito que tú lo puedas ver. Porque nos dice, vosotros sois la luz del mundo. Y es bueno. Es maravilloso tener las propiedades, las características, la unción, si lo pudiéramos decir, del Señor. Pero también nos entrega su misión. Porque Él se declara como la luz del mundo, pero luego nos dice, hey, ustedes son la luz del mundo. En otras palabras, lo que yo vine a hacer, ustedes también tienen que hacerlo y pueden hacerlo. Porque yo sobreviví a los golpes, yo sobreviví a los látigos, yo sobreviví al abandono, yo sobreviví a la deslealtad, yo sobreviví a todo para poder seguir siendo la luz del mundo. Iglesia de Cristo, tenemos todas las características del Señor, que aunque los tiempos sean complicados, difíciles y adversos, tenemos las características del Señor que este mundo necesita para que podamos ser la luz de este mundo. Bendito sea Dios. Pero no brillamos por luz propia. Mira al que está a tu lado, por favor, míralo. Y dígale, no brillas por luz propia. En otras palabras, no tenés brillo. No. No, eso no. No. Lo único que usted puede tener y lo único que yo puedo tener es que reflejamos la luz de Cristo. Cada palabra que sale de tu boca no sale por tus capacidades. Cada cosa que tú haces no son tus capacidades, es porque la luz de Cristo está en tu vida. El día que Dios usa tu vida, no es por tu luz, es por la luz de Cristo en tu vida. Lo que has logrado, lo que has alcanzado, no es por tu luz, es porque la luz de Cristo está en ti. Y el Señor, y regáleme esto, por favor, todavía es temprano, pero si me ayuda, aunque sea, me voy apurando. Y el Señor toma dos imágenes que son muy esenciales e importantes de poderlas tomar, amado, y que las mencionemos. Y eran especial para la gente que lo estaba oyendo en ese momento. Gracias, amado. Una de las cosas que dice que Galilea y Judea, muchos de los pueblos que estaban construidos en ello estaban sobre colinas justamente. Y una de las características de esta tierra, de estas colinas, es que en un gran porcentaje su tierra, su muro, estaban constituidos por una piedra blanca. ¿Qué es lo que provocaba eso? Que cuando estaba de día, el sol pegaba tan fuerte y se reflejaba tanto que se podía ver a distancia. Y usted sabe que la mayoría de la tierra en ese momento era desierto. Por lo tanto, cuando algún viajero necesitaba ser orientado,
Este reflejo del sol justamente le servía para poder decir, ya está Judea, ya está Galilea. Pero había otra característica más. Y es que la noche obviamente oscura y sin luz, los habitantes de aquellas ciudades encendían antorchas. Y a causa de que las piedras se calentaban, cuando la gente encendía las antorchas, dice que parecía como que el fuego aumentaba, como que la luz del fuego era más fuerte. Y aquellos que andaban en el desierto, en medio de la oscuridad, miraban esa luz y les servía como guía para cuando estaban perdidos. Hay gente que está perdida. Hay gente que está perdida, hay familias que están perdidas, hay jóvenes, hay amigos tuyos que están perdidos, hay familias tuyas, familiares tuyos que están perdidos. Y el gran error nuestro, ¿sabes cuál es? Esperando tiempos favorables. El gran error nuestro, ¿sabe cuál es? Esperando que las condiciones cambien. Esperando que las cosas en nuestro hogar, en nuestra familia, estén más tranquilas, estén más en paz. Que la economía de nuestro hogar, de nuestra familia, sea mejor. Ahí sí voy a ir a hablar. No. Hay gente que hoy día, junio del 2026, está perdida y no sabe hacia dónde ir. No sabe qué dirección tomar. Dice la palabra del Señor que Jesús le dijo, una luz no se coloca debajo de un almud. ¿Qué es lo que era un almud? Un almud lo constituía una especie de madera o un cajoncito de madera o una vasija que se ocupaba para poder echar trigo. Pero lo que dice el Señor, le dice, ¿para qué se va a encender una antorcha si inmediatamente se le coloca algo encima y la apaga? ¿Para qué queremos la presencia del Espíritu Santo en nosotros? ¿Para qué queremos la presencia maravillosa y gloriosa del Espíritu Santo en nosotros? Tiene que tener un objetivo. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigo en Jerusalén, en todo Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Déjame decirte que la presencia del Espíritu Santo no es para que las cosas te mejoren. No es para que las cosas te comiencen a ser favorables. La presencia del Espíritu Santo hizo para que hombres comunes y corrientes que estaban siendo perseguidos, que estaban ocultos, que los querían matar, que los estaban oprimiendo, que los estaban persiguiendo, recibieran esa presencia y testificaran del Cristo que le había dado una oportunidad cuando nadie se las había dado. Podrían haber dicho, oye, aquí está la gloria de Dios, quedémonos aquí nomás. Cantemos, dancemos, hagámoslas todas aquí. Pero Jesús le dijo, recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, porque necesito testigos en medio de esto. Necesito alguien que testifique a los matrimonios que piensan que no hay oportunidad, alguien que les diga si hay oportunidad. Para los jóvenes que están perdidos, que otro joven les diga si hay posibilidad de cambio. Para una madre que está pensando que su hijo ya nunca va a cambiar, que le diga, yo confié en Cristo y mi hijo cambió. Recibiréis poder para que cuando vayas a tu trabajo le digas a ese compañero de trabajo que está perdido, que no tiene orientación, que no sabe qué hacer. Yo tengo la luz de Cristo, yo te puedo guiar, yo te puedo ayudar. El fuego del Espíritu Santo
descendió sobre hombres y comunes y corrientes para convertirlos en lámparas, en luz. Y aunque a ellos los rodeaba las tinieblas, llevaron la luz donde la necesitaba. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, y escúchenme, para que vean vuestras obras y glorifiquen al Padre que está en los cielos. Es que yo no sé predicar, es que yo no sé hablar, es que... No, si dice, ¿sabe cómo ilumina a alguien? Para que vean vuestras obras. No es necesario saberse la Biblia. No es necesario ser un predicador, no es necesario ser un profeta, no es necesario ser un experto en la palabra. Para que los hombres vean la luz en vuestras obras y glorifiquen al Padre que está en los cielos. Todo este mensaje, amado, termina en esto. Todo este mensaje termina en esto. Por eso le menciono solo estas últimas cosas que son, pero esenciales. Esenciales, que si no se las menciono, siento que voy a quedar al debe. La palabra bueno en el Nuevo Testamento tiene dos palabras que son maravillosas, pero una a mí me caló, pero profundamente. Porque en el griego del Nuevo Testamento, la palabra bueno es kalos. No la anoté y le pido perdón, pero ¿sabe cómo la describe esa palabra o qué significa? Significa algo que no solo es bueno, sino que algo que es hermoso, admirable e inspirador. En otras palabras, cuando Jesús le dijo, para que los demás vean en vuestras buenas obras, es decir, en las cosas que para ellos son hermosas, en las cosas que para ellos son admirables y en las cosas que para ellos son inspiradoras, ahí van a ver la luz de Cristo en ustedes. A lo mejor nunca vas a hablar con facilidad, a lo mejor nunca te va a salir un texto, a lo mejor nunca te va a salir una profecía, pero cada día que hagas una buena obra, la gente va a decir qué hermoso lo que estás haciendo, qué admirable lo que estás haciendo, qué inspirador lo que tú estás haciendo. Bendito sea el Señor. Ahí habla muchas cosas y perdónenme, no las voy a hablar por la hora. Pero la influencia de la iglesia de Cristo nació de un avivamiento provocado por la llenura del Espíritu Santo. Por lo tanto, uno de los principales objetivos de nuestra vida al ser llenos del Espíritu Santo es comenzar a impactar esta sociedad y no ignorarla. No ignorarla. Pedro dijo estas palabras maravillosas. Y sabe, yo le decía al Señor, ¿cómo culmino esta palabra? ¿Cómo culmino este mensaje, Señor? Y sabes lo que Dios colocó en mi corazón. Es que te haga una confrontación, porque yo fui confrontado. Una confrontación que viene a que nos podamos analizar. ¿Estamos siendo sal? ¿Estamos siendo luz? ¿Para qué quiero la llenura del Espíritu Santo? ¿Para qué la necesitamos? Y por eso yo le decía, Señor, ¿cómo lo hago? Solo confróntalo. Por eso yo no te voy a llamar hoy día aquí al frente, no. Pero sí te voy a hacer un par de preguntas. Es que si tú piensas que las características de sal, de luz, las has perdido, hagas un pacto de sal con Dios, perpetuo, eterno, inviolable,
a que a partir de hoy día, no importa lo que te rodee y lo que te oprima, vas a ser la sal y la luz que este mundo está necesitando. Y te aseguro que hoy día el Espíritu Santo se va contigo, donde quiera que tú vayas, donde quiera que estés, en lo que quiera que hagas. Hay alguien que sienta que su sal está desvanecida, que su luz está media más apagada que encendida. ¿Por qué no hacemos un pacto con Dios? Pongámonos de pie, oramos. Ahora, si el pacto tú sientes que lo tienes que hacer en el altar, que nadie te invite. Tú tienes que venir corriendo solo al altar a decirle a Dios: aquí está mi vida, porque quiero ser la sal, la luz que este mundo necesita.